Sura de los Dorados. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ha-Mim. والكتاب المبين. Por el libro claro. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Lo hemos hecho una recitación árabe para que pudierais entender. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. Está en la madre del libro, ante nos, es sublime, sabio. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ¿Acaso íbamos a privaros del recuerdo, dejándoos de lado, porque sois gente que se excede? وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ¿Y cuántos profetas enviamos a las primeras comunidades? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. No les llegó ningún profeta del que no se burlaran. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Destruimos a los que de ellos tenían más poderío, y el ejemplo de los antiguos forma parte del pasado. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te dirán que los creó el poderoso, el conocedor. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. El que ha hecho de la tierra un lecho para vosotros, y en ella os ha puesto caminos para que pudierais guiaros. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Y el que hace que caiga agua del cielo en una medida, y con ella devolvemos la vida a una tierra muerta. Así seréis sacados de las tumbas. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. El que ha creado todas las especies y os ha dado naves y animales en que montar. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Para que tomarais asiento sobre sus lomos y luego, una vez asentados, recordarais la merced de vuestro Señor y dijerais: Gloria a aquel que nos subordinó esto, ya que nosotros no habíamos sido capaces de hacerlo. Y verdaderamente, وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. hemos de retornar a nuestro Señor. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Sin embargo,
le han atribuido de sus siervos una parte. Realmente el hombre es un ingrato declarado. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ¿O es que iba a tomar entre su creación hijas, escogiendo para vosotros hijos? وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Si cuando a uno de ellos le anuncian el nacimiento de lo que atribuye al misericordioso, se le muda el semblante, ensombreciéndose, y tiene que contener la ira. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. O a quien se cría con adornos y no es claro en la discusión. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Y tienen a los ángeles que están junto al misericordioso por hembras. ¿Han sido acaso testigos de su creación? Escribiremos su testimonio y serán preguntados. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Y dicen, si el misericordioso quisiera, no los adoraríamos. No tienen conocimiento de esto, solo hacen conjeturas. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. ¿O es que les hemos dado un libro anterior a este, en el que se basan con solidez? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ. Pero no, sino que dicen, encontramos a nuestros padres siguiendo una determinada forma de vida y nos hemos guiado por sus huellas. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. Asimismo, antes de ti, no enviamos ningún advertidor a una ciudad sin que sus magnates no dijeran, encontramos a nuestros padres en una determinada forma de vida y nos hemos dejado llevar por sus huellas. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Di, ¿y si yo os hubiera traído una guía mejor que aquella en la que encontrasteis a vuestros padres? Dicen, no creemos en aquello con lo que habéis sido enviados. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Y nos vengamos de ellos. Mira cómo acabaron los que negaron la verdad. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
إنني براء مما تعبدون. Y cuando Abraham les dijo a sus padres y a su gente, yo estoy libre de lo que adoráis, إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. pero no de aquel que me ha creado, él me guiará. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. E hizo de ello una palabra que quedó en su posteridad para que pudieran volverse a Alá. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Sin embargo, a estos los he dejado que disfruten, al igual que a sus padres, hasta que les ha llegado la verdad y un mensajero explícito. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Pero cuando la verdad les ha llegado, han dicho, esto es magia, nosotros no nos lo creemos. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Y han dicho, ¿por qué no se le ha hecho descender esta recitación a un hombre importante de las dos ciudades? أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ¿Acaso son ellos los que reparten la misericordia de Alá? Nosotros repartimos entre ellos sus medios de vida en este mundo y hemos elevado en grados a unos sobre otros para que unos tomaran a su servicio a otros. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que reúnen. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Y si no fuera porque los hombres acabarían siendo una única comunidad de incrédulos, habríamos hecho que las casas de los que niegan al misericordioso tuvieran techos de plata y escalinatas para subir por ellas. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. Y habríamos hecho que sus casas tuvieran puertas y lechos sobre los que reclinarse. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Y adornos de oro. Sin embargo, todo esto no es más que el disfrute de la vida del mundo, mientras que la última vida, junto a tu Señor, será para los que le teman. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Y al que está ciego para el recuerdo del misericordioso, le asignamos un demonio que se convierte en su compañero inseparable. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Y estos le apartan del camino mientras ellos se creen guiados.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Así, cuando llega a nos, le dice: ¡Ay de mí! Ojalá hubiera entre tú y yo la distancia entre los dos orientes. ¡Qué mal compañero! ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Hoy no os servirá de nada que estéis asociados en el castigo, puesto que fuisteis injustos. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ¿Acaso tú puedes hacer que el sordo oiga, o puedes guiar al ciego, o al que está en un claro extravío? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. Y si hacemos que te vayas, nos vengaremos de ellos. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. O te mostraremos lo que les hemos prometido. Realmente tenemos poder sobre ellos. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Aférrate, pues, a lo que te hemos inspirado. Es cierto que tú estás en un camino recto. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Y que Él es un recuerdo para ti y para tu gente, y seréis preguntados. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Pregunta a nuestros mensajeros, a los que enviamos antes de ti, ¿acaso establecimos que aparte del misericordioso hubiera otros dioses que adorar? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. Y así fue como enviamos a Moisés con nuestros signos a Faraón y su consejo, y dijo: Yo soy el mensajero del Señor de los mundos. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Pero cuando les trajo nuestros signos, se rieron de ellos. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. A pesar de que no les mostramos ningún signo que no fuera mayor que su compañero, y los sorprendimos con el castigo para que pudieran volverse arrepentidos. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Dijeron: tú, mago, pide por nosotros a tu Señor en virtud de lo que ha pactado contigo, y nosotros seguiremos la guía. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Pero cuando les levantamos el castigo, no cumplieron. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Y llamó Faraón a su gente, dijo: Gente mía,
¿Acaso no me pertenece la soberanía de Egipto? ¿Y estos ríos que corren a mis pies? ¿Es que no lo veis? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ¿Acaso no soy yo mejor que este, que es insignificante y apenas puede explicarse? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ¿Cómo es que no ha recibido ningún brazalete de oro o han venido con él los ángeles en grupo? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Buscó el punto débil de su pueblo y le obedecieron. Realmente eran gente descarriada. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Y cuando causaron nuestro enojo, nos vengamos de ellos y los ahogamos a todos. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. E hicimos de ellos un precedente y un ejemplo para los que vinieran después. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Y cuando se pone como ejemplo al hijo de María, tu gente se aparta de él. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Y dicen, ¿son mejores nuestros dioses o él? No te ponen esta comparación sino para discutirte. Son gente de disputa. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. No es sino un siervo al que favorecimos y al que hicimos un ejemplo para los hijos de Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Y si hubiéramos querido, habríamos puesto en la tierra, en vez de vosotros, ángeles que se sucedieran unos a otros. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Y es cierto que él es un conocimiento de la hora. Así pues, no dudéis de ella y seguidme. Esto es un camino recto. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Y que Satán no os desvíe. Él es para vosotros un claro enemigo. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Y cuando vino Jesús con las evidencias, dijo: He venido a vosotros con la sabiduría y a haceros claro parte de aquello en lo que no estáis de acuerdo. Así que temed a Alá y obedecedme. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradlo. Esto es un camino recto.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Pero las distintas facciones que había entre ellos discreparon. Ay de aquellos que fueron injustos por el castigo de un día doloroso. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ¿Qué esperan sino que les llegue la hora de repente sin que se den cuenta? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Ese día, los amigos serán enemigos unos de otros, pero no así los que tengan temor de Alá. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Oh siervos míos, hoy no tendréis nada que temer, ni os entristeceréis. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Los que creyeron en nuestros signos y fueron musulmanes. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrad en el jardín vosotros y vuestras esposas, y sed agasajados. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Circularán entre ellos con platos de oro y copas en las que habrá lo que las almas deseen y les sea dulce a los ojos. En él seréis inmortales. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Y este es el jardín que habréis heredado por lo que hayáis hecho. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. En él hay abundante fruta de la que comeréis. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Es cierto que los que hayan hecho el mal serán inmortales en el castigo del infierno. Jahannam. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. No se les aliviará ni tendrán allí esperanza. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Y no habremos sido injustos con ellos, sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Y pedirán a gritos: Oh Malik, que tu Señor acabe con nosotros. Dirá: Vosotros habéis de permanecer. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Os hemos traído la verdad, pero la mayoría de vosotros detesta la verdad. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ¿O acaso se han decidido a hacer algo? Nosotros también nos hemos decidido. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ¿O es que creen que no escuchamos su secreto y sus confidencias? Por el contrario, junto a ellos escriben nuestros mensajeros.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Di, si el misericordioso tuviera un hijo, yo sería entonces el primero de los adoradores. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, el Señor del trono, por encima de lo que atribuyen. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Y déjalos que discutan y jueguen hasta que tengan el encuentro con su día, el que se les ha prometido. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Él es quien es Dios en el cielo y es Dios en la tierra, y es el sabio, el conocedor. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Y bendito sea aquel a quien pertenece la soberanía en los cielos y en la tierra, y en lo que entre ambos hay. Junto a él está el conocimiento de la hora, y a él habréis de regresar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Los que invocáis fuera de él no tienen poder ninguno de interceder, solo quienes atestiguan la verdad y tienen conocimiento. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Y si les preguntas quién los ha creado, te dirán, Alá. ¿Cómo entonces se desvían? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. Y sus palabras, Señor mío, realmente esta es una gente que no cree. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Apártate de ellos y di, paz, ya sabréis.